Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues continuamos ahí, como les había comentado, pues, analizando algunos de los temas que bueno, vamos a estar tratando aquí en CIPIME y que, bueno, la idea es seguirles compartiendo. El día de hoy di inicio al semestre ahí en la Escuela Bancaria y Comercial y básicamente la materia que empezamos a dar fue la de riesgos de mercado, una materia que tiene que ver directamente con todo lo que son inversiones en los mercados financieros, por eso pues vale la pena que lo comentemos. Es una materia muy interesante donde estaremos viendo pues los diferentes tipos de riesgo que se tienen que enfrentar en los mercados financieros y que tienen que ver directamente con pues los factores de riesgo. ¿Qué es esto? Pues lo que es las tasas de interés, los tipos de cambio, precios de acciones, de títulos, deuda, commodities, ¿no? De todo ese tipo de inversiones, bueno, pues la idea es analizar a los riesgos a los que se enfrentan y por qué y para qué. Bueno, pues como ya lo comentamos, el hecho de invertir en instrumentos financieros pues trae como consecuencia el asumir una serie de riesgos, ¿no? ¿Y por qué hay que analizarlos? Pues porque el riesgo es sinónimo de peligro, de pérdida, y que al final del camino pues tenemos que ver, ¿no? Entonces, pues aquí les voy a presentar unas pequeñas láminas que pueden ayudar a entender todo este concepto y que la gente que esté invirtiendo, la semana pasada cuando emití cuando generamos el video del fin de semana, hubo gente que me comentó ahí que ya está invirtiendo, que le ha dado buenos resultados el haber el apoyarse en asesores financieros y demás, lo cual lo veo muy bien, lo veo muy interesante. Y bueno, básicamente vamos a dar paso a esta breve presentación que les va a dar una idea de lo que son los riesgos. Y después vamos a ir continuando y así vamos a estar, ¿vale? Ahí vamos. Muy bien, pues aquí les presentamos estas láminas que nos ayudan a entender el concepto de los riesgos. Introducción a la administración de riesgos. La necesidad de la administración de riesgos. El objetivo final de cualquier compañía es la creación de valor para sus accionistas en particular y para la sociedad en general, y que para ello asume una serie de riesgos de negocio que debe gestionar de una manera eficiente. La gestión de riesgos de la compañía se revela como un eje estratégico y se convierte en vehículo generador de la creación de valor. Es una actividad sometida a la estrecha vigilancia por parte de la alta dirección, quien define su marco de actuación y se asegura que se cumplan las políticas que definen dicho marco. Por tal razón, se hace necesaria la función de administración de riesgos, control de los riesgos, como una actividad medular para su correcta implementación, misma que debe ser aprobada por el comité ejecutivo y sancionada por el consejo de la compañía. Y aquí tenemos una lámina donde podemos ver de una manera un poquito más ilustrativa en qué consiste la gestión de los riesgos y que básicamente, bueno, aquí tenemos a la empresa que produce bienes y servicios tomando recursos y obviamente viene, aquí está la nube de los riesgos, la alta dirección exige que se tomen todas las decisiones, se controlen y se evalúen todo en un ambiente de riesgo, ¿sí? Entonces aquí los riesgos pues los tenemos que gestionar a través de estrategias para tomar las mejores decisiones con el objetivo de que de la creación de valor. Ese es un punto muy importante en todo lo que es la gestión de los riesgos. Y la creación de valor, ¿para quién? ¿Para quién es la creación de valor? Bueno, en primer lugar los clientes, los accionistas, los acreedores, los empleados, la sociedad en general, la alta gerencia y el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado se beneficia de que una empresa tenga un mayor valor. Todo esto dentro de un sistema económico, todo esto nos va a dar un sistema económico que es lo que al final del camino nos va a permitir generar valor. ¿De acuerdo? Bien, la definición de riesgo tiene que ver con la posibilidad de que se produzca un acontecimiento que puede ocasionar una pérdida económica para una empresa. Entender el riesgo, medirlo y determinar sus consecuencias nos permite optimizar la gestión de los recursos disponibles.
Esto es, si hay posibilidad de pérdida, también habrá posibilidad de beneficio. Por lo tanto, el riesgo es entendido a sí mismo como una oportunidad y no como una amenaza. Evidentemente aquí hay que destacar el hecho de que todo esto lo podemos obtener siempre y cuando hagamos una buena gestión de los riesgos. Vayamos a la siguiente lámina. Definición de riesgo, ¿sí? Riesgo tiene que ver con la palabra griega resicare, atreverse a transitar por un sendero peligroso, y es la medición efectiva, cuantitativa, se asocia con la probabilidad de una pérdida en el futuro. Entonces, la administración de riesgo mide la probabilidad en contextos de incertidumbre. Es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general y de los procesos de inversión en particular, ¿sí? Decíamos nosotros que el riesgo tiene que ver con el tema de lo incierto, ¿sí? La parte de lo desconocido. Es un significado negativo relacionado con peligro, con un posible daño, con pérdida o con algún siniestro. En finanzas, el concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que se pueden sufrir en un portafolio de inversión, ¿sí? Entonces, ese es algo que tenemos que estar considerando dentro de las inversiones que hacemos. Aquí viene una breve historia que tomamos de un libro del autor Alfonso de Lara, donde nos describe de una manera general cómo fue evolucionando los riesgos a lo largo de la historia, ¿sí? Empezamos en 1545 con Girolamo Cardamo, donde, bueno, aquí tenemos lo que son la primera persona en que empieza a haber una relación entre riesgo y probabilidad, la frecuencia de eventos aleatorios, aparece el término probable, tenemos el análisis de probabilidad, aquí ya empezamos a introducir todo el concepto de la probabilidad, viene la probabilidad a través del libro de juegos de azar en 1663, el libro más importante, el gran arte, los juegos de azar, todo esto se da en Milán, Italia. Después viene Galileo Galilei, de 1564 a 1642, analiza la frecuencia de diferentes combinaciones y posibles resultados al tirar los dados. Es el escrito más conocido jugando a los dados. Blas Pascal en el siglo XVII aplicó conceptos geométricos a la teoría de probabilidad. Pierre de Fermat en el siglo XVII, conceptos algebraicos. Chevalier de Mer, intuitivo y filósofo. Abraham de Moivre, en 1730, propuso la estructura de distribución normal, la distribución normal que nos va a ayudar mucho a entender todo el comportamiento de los datos y el concepto de desviación estándar. En 1738, Daniel de Bernoulli nos da la teoría de juegos e investigación de operaciones, definió un proceso sistemático para la toma de decisiones. Thomas Bayes, en el siglo ya XVIII, nos dice cómo tomar mejores decisiones incorporando nueva información a informes anteriores. Interesante, ¿verdad? Luego Francis Galton, en 1875, descubrió el concepto de regresión a la media, transformó el concepto de probabilidad estático en dinámico. Luego ya en 1959, Harry Markowitz, el economista que ganó el premio Nobel, desarrolló la teoría de portafolios, ahí estoy hablando como en chino. Desarrolló la teoría de portafolios, propuso el concepto de covarianza y correlación. Después, en 1973, Fisher Black y Myers Schultz proponen la fórmula para evaluar el precio de las opciones financieras. En 1994 aparece JP Morgan a través de Risk Metrics y generan lo que es el valor en riesgos o lo que es el VAR. Y bueno, eso es básicamente los antecedentes que tenemos de los riesgos. ¿Sí? Y bueno, al final del día, los riesgos es una herramienta para la toma de decisiones, convierte incertidumbre en oportunidad, evita el suicidio financiero y catástrofes de grandes consecuencias. Es un método racional y sistemático para entender los riesgos, medirlos y controlarlos. Esto se da en entornos con instrumentos financieros sofisticados, en mercados financieros con gran movilidad, con avances tecnológicos en los sistemas de información. Aquí entra el Big Data,
las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con los nuevos desarrollos que vamos teniendo, y es parte de la psicología del ser humano, es algo que tiene que ver con la experiencia, con la estadística y con las matemáticas. Y básicamente eso es lo que es los riesgos en lo general. Tipos de riesgo. Los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras pueden clasificarse en los siguientes tipos. Riesgos cuantificables son aquellos para los cuales se puede conformar bases estadísticas que permiten medir sus pérdidas potenciales, y dentro de estos se encuentran los siguientes. Riesgos discrecionales son aquellos que se originan resultantes de la toma de posición de riesgo, tales como crédito, mercado y liquidez. Riesgos no discrecionales, que son aquellos resultantes de la operación del negocio, pero que no son producto de la toma de una posición de riesgo. Por ejemplo, el riesgo operacional. El riesgo operacional ocurre por diferentes situaciones, por diferentes causas, pero que no es algo que precisamente estemos tomando, ¿de acuerdo? Riesgos no cuantificables son aquellos derivados de eventos imprevistos para los cuales no se puede conformar una base de estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Ejemplo de ellos son, por ejemplo, las catástrofes como un temblor, un tsunami, ¿sí? Alguna explosión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, nos enteramos el día de hoy de la problemática que se está sufriendo allá en el sur de Estados Unidos y norte de nuestro país. Entonces son eventos que por ejemplo, Texas es una de las nevadas que no había ocurrido en el pasado y hoy se da, ¿no? Y bueno, eso al final del día es algo que no se puede cuantificar, porque no hay forma de llevar una estadística. La clasificación de riesgos, así como los tipos de riesgos que existe, son de suma importancia, ya que de la identificación de estos factores que pueden llevar a una institución financiera a la quiebra, logra que se pueda tener un control para que estos riesgos sean minimizados. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya lo abrimos más, los riesgos cuantificables, que decíamos que son los riesgos discrecionales, que son la toma de posiciones abiertas, que es el riesgo de crédito, que es la pérdida potencial por la falta de pago de un acreditado o contraparte en las operaciones que efectúan las instituciones, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por las instituciones. Riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial por la imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la institución, por la venta anticipada o forzosa de activos o descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o bien por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Ese es el riesgo de liquidez. Riesgo de mercado, que es el que estaremos viendo a lo largo del semestre que les estoy diciendo. El riesgo de mercado se define como la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la evaluación o sobre los resultados esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio e índices de precios, entre otros. Riesgos no discrecionales. El riesgo operacional, que se define como la pérdida potencial por fallas, lo que les había dicho hace unos minutos, o deficiencias en los controles internos por errores en el procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la o en la transmisión de información. Es el riesgo operativo. Por ejemplo, cuando se cae el sistema, cuando hay problemas de comunicación, etcétera, ese es riesgo operativo. Así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes o robos. Por ejemplo, si me hacen un fraude o un robo, pues es por falta de controles y por lo tanto es riesgo operativo. Y comprende, entre otros, al riesgo tecnológico y al riesgo legal, en el sentido de que el riesgo legal se define como la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de sanciones en relación con las operaciones de las instituciones que llevan a cabo. Ese es el riesgo legal. El riesgo tecnológico se define como la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de información en la prestación de servicios bancarios con los clientes de la institución. Muy bien. Y pues básicamente ese es los principales riesgos a los que se enfrenta cualquier organismo. ¿Sí?